Bueno, damos inicio a esta tarde dándole gracias a Dios en esta tarde, este culto nuevo que tenemos la gran dicha de ser parte de él. Tenemos ese Dios que está a nuestro favor porque nos ha hecho despertarnos hoy con una nueva esperanza de 24 horas más para cada uno, sabiendo que tenemos que vivir un día a la vez. Les doy la bienvenida y los bendigo en el nombre del Señor. Oramos para darle inicio a este culto virtual y saludamos también a todas aquellas personas que nos ven en diferentes partes del mundo, no importa dónde estén, a la hora que vayan a ver este culto, a la hora que saquen el momento para que estemos ahí unidos siempre con personas que nos necesitan, porque necesitan oír palabra. Y hoy en el nombre de Jesús los bendecimos y los saludamos, donde quiera que estén, a la hora que sea, a la hora que nos vean. Inclinamos nuestro rostro para empezar, oremos con reverencia y decimos así: Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos nuevamente reunirnos de esta manera virtual. En el nombre de Jesucristo adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Eres Dios verdadero, dueño de todas las cosas, poderoso y soberano, Dios invisible al ojo humano, pero podemos ver a cada instante la grandiosa obra manifiesta en cada uno de nosotros, porque todo procede de ti. Reconocemos que somos apartados para ti por tu voluntad. También reconocemos que todos los días pecamos. Te pedimos perdón, Señor, por cada falta, ya sea voluntaria o involuntariamente. Confesamos nuestro pecado. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir adelante en estos tiempos tan difíciles, porque somos esa última generación que esperamos y amamos la venida de tu Hijo Jesucristo, y seremos arrebatados para estar por toda la eternidad en tu presencia. Muchas gracias, Padre Celestial, gracias Jesucristo y gracias Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos oyes, nos conoces y nos estás viendo ahí donde cada uno estamos conectados. Estamos con reverencia absoluta para entender y aún sin entender seguir adelante. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo por todas las cosas que nos das. Amén y amén. Leemos una porción de la palabra que el Señor me puso hace días. El Señor me puso esta palabra de Romanos 6:23 y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una reflexión pequeñita, pero es sustanciosa, y así yo les pido que pongan atención, porque es algo que el diablo es muy astuto y nos quiere venir a engañar todos los días, y más a nosotros que somos el pueblo escogido de Dios. Dice así, yo escribí así: el pecado siempre se presenta muy atractivo y nos hace creer que somos muy astutos, que nada pasa si pecamos, sea cual sea la manera de pecado, que todo pasa inadvertido. Y si alguien nos pregunta que estamos haciendo mal, solamente con sagacidad respondemos: no le estoy haciendo mal a nadie, yo no estoy haciendo nada malo, y palabras así, sin darnos cuenta que sea cual sea la manera de pecado, el daño lo estamos recibiendo de a poquitos. Y así, autoengañados, vamos a una muerte espiritual y física muy segura. Esto es un pequeño bosquejo de lo que es el pecado. Ya cada uno sabe qué luchas tiene y cuáles son las astucias del enemigo, porque él conoce la debilidad de cada uno. Y ahora vamos a leer la palabra, también así dice: porque la paga del pecado es muerte. El diablo es un pagador, pero ¿cómo paga? Matando, destruyendo y robando, para separar al hombre de Dios por toda una eternidad. Yo me hago la pregunta una y muchas veces: ¿cuántas almas se han perdido por creer en la paga que el diablo da? Y se dan cuenta cuando ya no pueden salir de esa cárcel eterna. Ahora leemos la otra parte del versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos a un Dios dador de vida eterna, y tenemos a un diablo pagador, pero que lleva a una muerte eterna.
podemos ver la diferencia. Y hermanos, aunque veamos que vivir apartados para el Señor, consagrados para el Señor, es muy difícil si reconocemos que cada día hemos pecado y si confesamos el pecado día a día. En un resumen del día, no importa a la hora que nos levantemos de muy temprano, si nos levantamos muy temprano, de muy de madrugada, más tenemos que reconocer porque estamos despiertos y conscientes de que estamos en un día nuevo. Entonces tenemos que reconocer, no dejar pecados viejos ahí que se nos vayan, por decirlo de alguna manera, haciendo como una costra espiritual para que nos vaya cauterizando la conciencia y después ya no vamos a poder casi que ni reconocer que hemos pecado porque creemos que son cosillas pequeñas y no tiene problema andarlas ahí. Entonces es como llenar un salveque y andarlo en la espalda jalando pecados, o como una pequeña joroba, como un camello que el camello guarda agua y le dura como un mes, pero el que no confiesa el pecado delante de Dios, andaremos como una joroba, pero hasta que la queramos quitar, sacar y echar fuera todas las cosas que no nos convienen, pequeña o grande, porque igual que el ladrón que se roba 1,000,000 de colones, es ladrón, así como si se robara solamente un colón. Entonces, volquemos los ojos hacia adentro, sepamos que todos los días somos vulnerables al pecado. El enemigo conoce nuestra debilidad, pero que también conozca nuestra fortaleza, que es el Señor, ese Señor verdadero, ese Dios poderoso, y Él nos va a hacer creer y seguir continuando en Él, en su palabra, porque su palabra es eterna. Así que nuestro caminar es un caminar de un peregrinaje por esta tierra, pero nos sostiene una palabra que es eterna. Llegaremos a la eternidad y seguiremos con la palabra de Dios, porque es eterna. Así como Él puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, así también la palabra va a permanecer en nuestro corazón, porque Él la grabó en nuestro corazón y en nuestra mente. Y vale la pena continuar, aunque tengamos que saltear muchas cosas, pero no es nada fuera de lo normal si estamos en Cristo Jesús. Esto es una pequeña reflexión para que sigamos creyéndole a Dios, porque sin Él nada somos. Esta pequeña reflexión me la dio el Señor para que la compartiera con ustedes. Espero que les sea de mucha bendición. Y pasamos con la alabanza. Muy linda esa adoración. Le damos la bienvenida a todos los que se han agregado a la lista de los que estamos aquí conectados. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por sacar el momento para estar reunidos aquí. Hoy la enseñanza está a cargo de Fabricio. Buenas tardes, Fabricio. Adelante. Buenas tardes, doña Dilia, que Dios la bendiga. Bienvenidos a todos, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Voy a orar antes de empezar la enseñanza de hoy. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, donde nos da la oportunidad, Señor, de recibir la palabra, como dice, Señor, la palabra en el libro de Eclesiastés, Señor, que la congregación se reúne para escuchar la enseñanza, Señor, que viene de tu boca hacia nosotros, hacia todo tu pueblo. En esta tarde yo renuncio, Señor, a toda sabiduría humana, a todo prejuicio, Señor, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido, Padre del cielo, que pongas sabiduría en mi boca para poder explicar este mensaje del día de hoy de una manera clara y concisa, y que sea el Espíritu Santo el que hable, Señor, a través de la boca de tu siervo. Ponemos la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas. Declaramos, Padre del cielo, todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios enmudece en este momento en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a apagar la cámara para que mejore la velocidad de conexión y vamos a empezar entonces. Siempre, ¿verdad? Ponemos al inicio el logotipo del Ministerio a Padre, ¿verdad?
Ahí están los números de teléfono, la dirección del correo electrónico. También está la dirección de del canal de YouTube para los que quieran ver la prédica grabada, ¿verdad? Generalmente se graba los fines de semana y se carga, ¿verdad? Al canal para que todos la podamos ver. Esta tarde el Señor nos pone a escudriñar, ¿verdad? El tema de los últimos tiempos. Ahí en la filmina, en esta que puse el Señor me puso a poner la puerta, ¿verdad? Que es la puerta a la salvación. La Biblia dice en Lucas 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nosotros, como siervos de Dios, estamos llamados a predicar el evangelio a todas las personas que quieren escuchar el mensaje de salvación, ¿verdad? Tenemos que ser facilitadores de la salvación y no entorpecer la salvación. El mensaje del día de hoy, ¿verdad? El Señor nos pone es a escudriñar una profecía que viene en la Biblia, y ya lo vamos a leer, de que lamentablemente muchos creyentes van a perder la fe verdadera antes de que el Señor venga por la iglesia. Está profetizado. Y así como está en la filmina, ¿verdad? La tormenta que se aproxima, nosotros, bueno, hemos podido sentir los efectos, ¿verdad? De todo lo que viene en los juicios para la tierra, que se van a ir acrecentando en frecuencia e intensidad, como cuando se avecina una tormenta y sabemos que lo que viene para el mundo, ¿verdad? Es juicio, es la gran tribulación. Y nosotros tenemos que estar alertas para no perder, ¿verdad? La oportunidad de, como ahora decía doña Dilia, estamos esperando, ¿verdad? El ser llevados con el Señor, como dice la Escritura, ser hallados dignos de escapar de toda la hora de prueba que viene sobre toda la tierra, ¿verdad? Para probar a los moradores de la tierra. La Biblia dice en 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo lo escribe y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Entonces, el apóstol está diciéndole a Timoteo, a su discípulo, que el Espíritu Santo dice claramente, ¿verdad? Y dice que en los últimos tiempos, y ya vamos a ver de qué se trata los últimos tiempos, porque todo tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ese concepto de los últimos tiempos. Ahora dice ahí, algunos se apartarán de la fe, ¿verdad? Algunos. Pero vamos a ver cuál es la estrategia que usa el enemigo para apartar a los creyentes de la fe en épocas como las que estamos viviendo. La palabra apostasía, que es la que viene en la Reina Valera 1960, es una palabra que tiene una raíz en dos palabras griegas: apo, que es fuera de, y stasis, que es colocarse, o sea, colocarse fuera de, en este caso, colocarse fuera de la fe. Es como un ejemplo, es como cuando un jugador se quita la camiseta del equipo en el que está y se pasa a otro equipo. Ya no es del mismo equipo y tampoco quiere ser identificado como un miembro de ese equipo. Esa es la apostasía, es renunciar a la fe. Y la Biblia dice, y está profetizado, que mientras se vaya acercando la venida del Señor, van a haber muchos creyentes que van a abandonar la fe verdadera. Unos, ¿verdad?, seducidos por el mundo, como ya lo vamos a ver. Otros engañados. Otros, ¿verdad?, al ver frustrados sueños o metas, y otros porque pierden algunas cosas, ¿verdad? Van a empezar en el proceso de ir abandonando la fe. La Biblia lo dice, ¿verdad? En el libro de Mateo 24, del 11 al 12, refiriéndose a los últimos tiempos, Jesús dice: muchos tropezarán entonces, dice muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí Pablo dice algunos, Jesús dice muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos hacia Dios y el amor de muchos hacia el prójimo. Porque el amor hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dice en el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hay que perseverar hasta el fin y todavía no hemos llegado hasta el fin. No hemos llegado todavía, ¿verdad?, a la meta. Estamos cerca, pero no hemos llegado. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que él mismo no pretendía haberlo alcanzado ya, sino que él se esforzaba, dejando atrás, ¿verdad?, y el pasado, y alargando su mano, su brazo para extender a la salvación. Él mismo lo decía que él no lo había logrado. Todavía no hemos llegado ninguno de nosotros. Estamos muy cerca de la meta. Pero hay una profecía que dice que muchos van a tropezar, ¿no?, y van a abandonar la relación con el Señor. Y hoy vamos a ver cuáles son algunas de las razones. En el versículo que estamos leyendo, ¿verdad?, aquí en 1 Timoteo, sí dice muy claro, ¿verdad?, que hay demonios de por medio, espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. O sea, el mundo espiritual sí tiene que ver con el hecho de que muchos creyentes van a abandonar la fe verdadera, pero sigue siendo una decisión personal, ¿verdad? Pero sí, Satanás va a estar de por medio, o está de por medio en esta profecía. Por ejemplo, cuando el Señor estaba en el cuerpo físico, acá sobre la tierra, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 6, está bajo el título Palabras de vida eterna, y Jesús está hablando, diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el contexto, cuando uno lo lee en los versículos anteriores, es que el Señor estaba dando una enseñanza que los mismos discípulos decían que era dura, eran palabras muy duras para la gente que estaba escuchando. Entonces ahí dice que algunos discípulos ya se fueron, no siguieron andando con Jesús. Y Jesús les pregunta a los discípulos que si ellos también se van a ir, ¿verdad? Porque había gente que se estaba yendo, estaba abandonando el camino de seguir a Jesús. Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro sabía que no había ningún otro nombre dado, ¿verdad?, bajo el cielo a los hombres en que podemos ser salvos. Ese en el nombre de Jesucristo. No hay ningún otro camino al Padre, es a través de Jesucristo. Como dijo ahora doña Dilia, es un camino que no es fácil, ¿verdad? Pero todos tenemos que estar conscientes de que esa es la meta de cada uno de nosotros, que aquí estamos de paso. Y está profetizado que en los últimos tiempos muchos iban a abandonar la fe verdadera, y ya vamos a ver las estrategias que el enemigo está usando. Al apóstol Pablo también le sucedió lo mismo. Él lo deja escrito en el libro de 2 de Timoteo, donde dice, y le está hablando a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Bueno, aquí está una de las razones por la que Demas se había ido o había abandonado o desamparado al apóstol, porque amaba más al mundo, se regresó al mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el cardelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Aquí otra vez dice, bueno, habla de Demas y ahora dice, en mi primera defensa, aludiendo, ¿verdad?, a la primera carta. Dice, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen.
Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo no se desanimó porque lo hubieran dejado solo, porque él estaba consciente de cuál fue el ministerio que Dios le dio a él, que era predicar la palabra de Dios, ¿verdad? A los gentiles. Entonces, pero él pone por escrito que lo estaban abandonando, ¿verdad? Porque amaban más al mundo que a Dios. En el libro de Segunda de Tesalonicenses 2, cuando Pablo escribe acerca de la manifestación del anticristo o del hombre de pecado, el hijo de maldad, el inicuo, dice la escritura, dice que la apostasía, que ya vimos que es, ¿verdad? Que es salirse de, colocarse fuera de, ¿verdad? Va a suceder antes de que aparezca este personaje y antes de que Jesucristo venga la segunda vez, dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está muy claro que está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Los rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Quiere decir que nos van a tratar de mover de nuestro modo de pensar. ¿Cuándo? Cuando esté pronta la venida del Señor Jesucristo. Ni os conturbéis, ni por espíritu, que primero pone ni por espíritu. Por eso leímos ahora, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso lo hemos visto en prédicas anteriores, que llega a través de pensamientos a la cabeza, como frases ya elaboradas, ¿verdad? Y cuando son frases elaboradas que vienen a nuestra mente, es un espíritu el que está poniendo esa idea en la mente. Ahora está en nosotros reprender, ¿verdad? O seguir escuchando, porque es un proceso en el cual el enemigo nos empieza a desviar de la obediencia. Dice el apóstol Pablo, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, nadie os engaña en ninguna manera, otra vez, ¿verdad? Como Jesús advirtió en Mateo 24, muchos serán engañados. Entonces dice, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? El Señor Jesucristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya vimos que es abandonar la fe verdadera, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, la apostasía está, ¿verdad?, profetizada en el Nuevo Testamento, que va a suceder antes de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, y se está dando. Uno lo puede ver desde la pandemia, desde que empezó la pandemia, uno esperaría, ¿verdad?, que la gente esté más receptiva al Evangelio. Y sí, hay algunas que sí están más receptivas al Evangelio, pero la gran mayoría sigue endurecida, engañada pensando que las cosas van a mejorar. ¿Y por qué engañada? Porque la Biblia dice lo que viene, y lo que viene, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice la Escritura, son los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, está profetizado de que antes de que aparezca el hombre de pecado, ¿verdad?, un gran número de creyentes van a abandonar la fe. Ahora, esto está escrito para creyentes, no para incrédulos. O sea, un incrédulo no puede ser un apóstata. En ese caso, si sería un apóstata de la incredulidad, sería bienvenido en el equipo de los creyentes, ¿verdad? Porque está abandonando su posición de incrédulo. Entonces, la apostasía está profetizada para la iglesia cristiana, no para los que están afuera. Y la Biblia dice que el Señor viene por un pequeño remanente. Y lo vemos, ¿verdad? No somos la mayoría, como dice la Escritura, los que queremos agradar a Dios y pelear la buena batalla. Esta profecía, repito, es para la iglesia, no para los impíos. Ahora, vamos a ver ahora algunas de las razones por las cuales la gente se regresa al mundo o deja la fe verdadera y abandona su relación con Dios. Muchas veces es por el amor a lo terrenal, porque el mundo jala muy duro, ¿verdad? El mundo como estructura, no como creación, ¿verdad? Sabemos que el planeta, los animales, todo lo que son árboles, plantas, etcétera, eso es la creación de Dios. No estamos hablando del mundo como creación, sino el mundo como una estructura política, económica, social, de entretenimiento, de diversión, entre comillas, ¿verdad? Música, bares, licor, etcétera.
Es el mundo, ¿verdad? Como estructura. También gente que quiere el reconocimiento de los hombres va a ser fácilmente engañada en estos tiempos, porque recordemos que la persona que viene a liderar, ¿verdad? En algún momento va a obligar a las personas a marcarse la mano derecha o la frente y adorar una imagen que él mismo va a hacer, ¿verdad? Y el que no adore y no se marca no puede participar de la parte económica, no compra ni vende. Y lo hemos visto, ¿verdad? En estos años de pandemia, cómo han ido tratando de imponer con el código, bueno, con ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se están implementando para que el que no lo tenga no pueda entrar a los comercios. Estamos en un ensayo de lo que viene. Y todavía no es vida o muerte, ¿verdad? Pero en algún momento se va a someter a la gente a que si no lo hace, la amenaza de muerte, la Biblia dice en Apocalipsis 13, ¿verdad? Y también lo dice en Apocalipsis 20, que va a haber gente decapitada durante ese proceso, los que no quieren someterse a lo que la Biblia le llama la bestia, que es un sistema político, económico, social y religioso, porque va a haber una religión mundial, recuerda lo que dice Apocalipsis 13. Otros, ¿verdad? Buscan a Dios solamente por los beneficios pasajeros, deleites, por ideas egoístas. Y ahora vamos a leer que es un engaño, ¿vale? También a través del desánimo, cuando viene la prueba o la persecución, hay gente que se aparta. Son varias las razones, ahora lo vamos a ver. Dice la apostasía entonces, pero no, la apostasía no viene mencionada solamente en el Nuevo Testamento, eso viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Miqueas, Dios le reclama al pueblo de Israel que qué fue lo que él le hizo al pueblo de Israel para que lo abandonen. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Está reclamando el Señor que por qué lo están abandonando, que qué fue lo que Él les hizo, qué daño les hizo o qué, en qué los ha molestado. Y les recuerda que más bien fue Él el que nos sacó, ¿verdad? De la tierra de Egipto, que es representación del mundo. Y Faraón es tipología del enemigo de Satanás. Entonces, la apostasía, ¿verdad? No es algo nuevo. En el libro de Jeremías, ¿verdad? En título que dice en Jeremías 2, a Jehová y la apostasía de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Les recuerda cuando ellos eran fieles a Dios y les recuerda el matrimonio o la relación de marido, ¿verdad? Con la esposa que tiene el pueblo de Israel con Dios. Eso está, toda la historia de Génesis hasta Apocalipsis es la historia de una boda. Nosotros vamos para una boda. Cuando salgamos de aquí vamos a un evento que se llama las bodas del Cordero. Entonces, Dios les recuerda cuando ellos eran fieles a Dios. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Otra vez reclama. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Igual que en el libro anterior, Dios mismo les reclama al pueblo qué fue lo que él hizo malo a los ojos de ellos para que ellos, ¿verdad?, se alejen de él. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien,
pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Ahí son nietos, hijos de vuestros hijos. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Los está diciendo que vayan a inspeccionar las costas de las ciudades vecinas, a ver si alguien había hecho lo mismo con sus dioses. Bueno, por supuesto que no son dioses, pero él le cuestiona al pueblo de Israel en el versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, les está diciendo que eran más leales a los demonios que adoraban los pueblos paganos, ¿verdad? Que ellos. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria. El trocado es un trueque, es dar algo a cambio de otra cosa, un trueque. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto. ¿Eh? Le está diciendo a los ángeles, ¿verdad? Está agendando a los ángeles, le está hablando a los cielos. Se quiere decir que eso a los ángeles de Dios les genera asombro, y aquí dice espanto, ¿verdad? Que un ser humano abandone a Dios. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. Aquí le está diciendo a Israel que por eso es que ellos estaban siendo o iban a ser esclavos, iban a ser siervos y que iban a ser presas. Recordando que la profecía de Daniel, ¿verdad? En Daniel, él vio a Nabucodonosor como un león alado que se puso de pie, ¿verdad? Como un hombre. Y dice que ese león tiene cachorros. Le está diciendo, ¿verdad? El Señor, los pueblos que iban a venir a desolar a Israel porque Israel se apartó de Dios. Y dice en el 17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a tu Dios cuando te conducía por el camino? Quiere decir que la apostasía no queda impune, tiene castigo. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Le está diciendo que qué están haciendo en esas naciones paganas. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová a los ejércitos. Entonces, el Señor está diciendo que cuando hay apostasía es falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. Y ya vamos a ver más adelante que eso también, la Biblia dice que es soberbia o es orgullo. Cuando hay apostasía, hay soberbia y hay orgullo. Falta de humildad. Dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Le está hablando a Jerusalén y trata a Jerusalén como una ramera, como una prostituta. Y la trata así, tan feo, porque se hicieron idólatras. Empezaron a adorar dioses con minúscula de los pueblos paganos. Por eso él reclama que profetizaron el nombre de Baal. Y Baal, ¿verdad? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Baal significa esposo o señor. Obviamente ese no es Dios, ¿verdad? Es uno de los nombres que recibe Satanás en estas culturas. Entonces, cuando el pueblo de Dios deja a Dios y se va detrás de otras cosas, eso es adulterio espiritual. Por eso la Biblia habla de espíritu de fornicación y de adulterio. Y ya vamos a ver que en el Nuevo Testamento también sale el adulterio espiritual. Dice, te planté de vid escogida, o sea, de una uva escogida.
de semilla verdadera, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo puedes temer alto sarmiento de vida extraña? O sea, que dio uvas amargas. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho y la compara con un camello, o, bueno, el femenino de camello, ¿verdad? Eh, que dice que en su celo, ¿verdad? Busca el macho. Está hablando, ¿verdad? De que así como un dromedario ligero, ¿verdad? En el campo, un asno montés, cuando está en el celo, llegan todos, ¿verdad? A buscarlo. Porque está hablando del tema de la infidelidad hacia él. Y que el pueblo de Israel fue desleal, ¿verdad? Y fueron adúlteros espiritualmente porque se fueron a adorar demonios. Dice, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, a un árbol, a una madera, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, ¿verdad? Refiriéndose a estatuas o imágenes de piedra o estatuas o imágenes de madera. Porque me volvieron la cerviz, o sea, la parte de atrás de la cabeza, la nuca, y no el rostro. O sea, que le quitaron le dieron la vuelta a la cara y le volvieron el rostro a Dios. Dice, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Y Dios les responde, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Les está diciendo que en el tiempo de la aflicción, eso mismo que fue lo que hizo que se fueran de la presencia de Dios, es lo que los va a castigar. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Prevaricar es cuando una persona no está ejerciendo la función de su responsabilidad, no está haciendo lo que le corresponde. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo somos libres, nunca más vendremos a ti? Se olvida la Virgen de su atavío, otra vez les recuerda, ¿verdad? El matrimonio, la relación que tienen con él. Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Le está diciendo que por eso, por lo que escogieron, no iban a prosperar. Entonces vemos que la trató a Jerusalén como una mujer de la calle prácticamente. Y ya vamos a ver que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el libro de Santiago, que hay un título que dice la amistad con el mundo, se habla de adulterio espiritual. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, la codicia es querer lo que alguien tiene, si yo no lo tengo y otra persona lo tiene, yo codicio, ¿verdad? Es el 10º mandamiento, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su bestia, ni nada. Codiciar es querer lo que uno no tiene. Recordando que una de la principal receta para que Satanás usa en Génesis 3, o la primera, mejor dicho, con Eva,
fue que Eva se enfocara en lo que no podía tener. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podéis comer, de todo. Y ahí dice que el huerto del Edén, en verdad, era desde Egipto, desde el Nilo, a pegar con Turquía, allá donde está Irak también, donde está el Éufrates, y donde está Jordania, y todo eso. No era, una hectárea, dos, era enorme el jardín. Y Dios les dijo, de todo coman, de todos los árboles, pero de este no. Entonces, ¿qué fue lo que Satanás hizo con Eva? Enfocó en lo que ella no tenía, porque le dijo, ¿verdad? Que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué dijo Eva? Que Dios había dicho que no comieran y lo tocaran. Satanás le dijo, porque si comieran iban a morirse. Satanás le dijo que no irán a morir, no moriréis, si no sabe Dios. Dice Génesis 3, que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo mismo que le dijo a los ángeles, posiblemente, ¿verdad? Antes de la caída de esos seres celestiales, antes de la creación del hombre, le dijo lo mismo, que podían ser iguales que Dios. Está en Isaías 14, del 12 en adelante. Ese ser quería ser igual que Dios. No más, dice, y seré semejante al Altísimo. Entonces, el codiciar lo que uno no tiene, ¿verdad? Como digo yo, ¿verdad? A veces, yo una vez me acuerdo que iba pasando ¿cómo se llama? Bajos del Toro. Y yo le mandé una foto a doña Jamie donde había una vaca sola en un potrero y tenía el pasto, ¿verdad? Le llegaba casi le pegaba casi a la panza a la vaca. O sea, tenía pasto de sobra. Ah, no, la vaca estaba con el cuello entre los alambres de púa comiendo de la ronda y se estaba pinchando el cuello. Tenía todo el potero para ella sola, pero ella no quería lo de que ya tenía, quería comer lo que no tenía. Y le mandé la foto a ella y la Biblia dice que una vez que el hombre pecó, la naturaleza entró, la creación entró en maldición. La Biblia dice, maldita será la tierra por tu causa. Y vemos una naturaleza caída, ¿verdad? O sea, ¿por qué nosotros los seres humanos nos centramos en lo que no tenemos y no nos conformamos? No es que uno sea conformista, no somos agradecidos con lo que tenemos, sino que siempre estamos asomándonos del otro lado de la cerca, ¿verdad? Como esa vaca. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Ahora, la codicia y la envidia no es lo mismo, ¿verdad? Y la envidia tiene niveles, es como, por ejemplo, el enojo, ahí tiene niveles. Uno puede estar un poco enojado y después puede estar en ira, ¿verdad? Que es perder el dominio propio, y ya es cuando la gente se jala las tortas. Una envidia, digamos, leve es qué bonitos zapatos, ¿a dónde los venden? Entonces uno se compra unos iguales. Y eso puede ser que ni sea envidia, pero digamos que es querer lo que el otro tiene. Ahora, un nivel de envidia muy alto, posiblemente el máximo, no es querer lo que uno tiene, es que la persona no quiere que uno lo tenga. O sea, no es suficiente que la persona tenga lo que uno tiene, es que no quieren que uno lo tenga. Entonces, hacen lo que sea para quitarle eso a la persona, ya sea dañar el matrimonio, quitar el esposo, quitar el marido, la mujer, el negocio, lo que sea. Esos son niveles, ¿verdad? Pero aquí dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ok, bueno, entonces hay que pedir. Sí, pero aquí dice que se puede pedir mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, últimamente nos ha tocado, digo yo porque somos un ministerio, ¿verdad?, de restauración y evangelización, de estar hablando con varias familias de diferentes lugares donde tenemos nosotros todos, ¿verdad?, empezando por uno, recordar de que estamos en una época donde la Biblia dice que el Señor va a conmover los cimientos de la tierra, o sea que hay juicio. Nosotros tenemos un trato especial de parte de Dios siempre que estemos en obediencia. Pero el enemigo, igual como lo hace con Eva, ¿verdad? Porque ahí lo siguió haciendo hasta hoy, nos va a tratar de desconcentrar con las cosas que no tenemos. O con las cosas que podríamos tener y no las tenemos. A otros les va a recordar lo que tuvieron y ya no lo tienen.
porque esa sería, digamos que la codicia al revés, es lamentarse por lo que uno perdió. Entonces, la gente que no tiene, Satanás, ¿verdad? La frustra con lo que no tiene. Y a los que tenían y ya no tienen, los frustra con lo que perdieron. Y es la misma receta. Es para que uno, ¿verdad? Se enoje con Dios o empiece a cuestionar a Dios. Y ahí en el 4, de una vez dice, oh almas adúlteras. Entonces, ok, dice almas. Qué interesante. Adúlteras. Igual como trató a Jerusalén. Bueno, yo sé que una ramera y una adúltera no es lo mismo, pero está hablando, ¿verdad?, de un tema que tiene que ver con el mismo principio. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así de claro. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice, hermano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso está desde el segundo mandamiento. En Éxodo, capítulo 20, dice que Dios es celoso cuando habla acerca de la idolatría. ¿Verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está en los cielos, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo Jehová soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos, de los padres a los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, enemistad y aborrecer a Dios, ¿verdad? Para Dios es lo mismo. ¿Cómo puede uno convertirse en enemigo de Dios? O sea, escoger entre Dios y el mundo debería ser una ecuación muy sencilla. Pero hay gente que Satanás los va a hacer que se devuelvan al mundo, como Demas, el que habló Pablo ahora en la carta a Timoteo. Ahora, aquí habla que es soberbia, dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué dijo Jesús? Que el yugo de él no era difícil de llevar, ¿verdad? Que fuéramos mansos y humildes como lo era él, para tener descanso para nuestras almas. Pero cuando uno quiere imponer la voluntad de uno y cuestionar por qué yo no y el otro sí, o por qué el otro sí y yo no, ¿verdad? Entonces estamos siendo soberbios, tenemos altivez delante de Dios porque no estamos aceptando su voluntad. Y posiblemente, ¿verdad? Mucha gente no recibe porque Dios nos está protegiendo, ¿verdad? De algo que no nos va a llevar a la perdición. Y dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué interesante, habla de adulterio, almas adúlteras, o sea que uno puede ser adúltero con Dios, amando más al mundo. Entonces somos adúlteros delante de Dios, igual que la idolatría, como estaba el Señor hablando antes, ¿verdad? En el libro de Jeremías. Cualquier cosa que uno deje a cambio de Dios para abandonar a Dios, ¿verdad? Eso trae castigo porque eso es apostasía. Y en el Nuevo Testamento dice, almas adúlteras, si uno ama más al mundo que a Dios. Y después habla del diablo. Someteos pues a Dios. ¿Cómo se somete uno a Dios? Bueno, no amando al mundo, es lo que dice aquí. Someteos pues a Dios. ¿Por qué? Porque esto lo dice Dios, no lo está diciendo un hombre, de que el amor con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora, si yo amo más al mundo, le estoy abriendo la puertota al diablo. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? La Biblia lo dice, que es él, es el diablo. El príncipe es que tiene autoridad, tiene potestad, por un tiempo limitado y por un nivel limitado, pero él no lo desaprovecha. El enemigo no es todopoderoso, pero sí tiene poder. El enemigo no para siempre va a estar, ¿verdad?, operando, pero el tiempo que tiene no lo desperdicia. Entonces, el poder que tenga comparado con Dios, ¿verdad? No es nada, porque Él es un ser creado, pero Él no lo desaprovecha. Y dice la Escritura que Él es el príncipe de este mundo. Entonces, si nosotros no nos sometemos a Dios, ¿verdad? No estamos resistiendo al diablo. Si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y dice, y huirá de vosotros. Pero sin sometimiento, o si tenemos todavía el mundo metido en el corazón, o el corazón en el mundo, no nos estamos sometiendo a Dios.
Después continúa, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué dice doble ánimo? Porque somos, digamos, fieles a medias o tenemos el doble pensamiento. A veces creemos y a veces no creemos. Ese es el doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Ve que dice humillaos delante del Señor? ¿Por qué? Porque hay soberbia de por medio. Y aquí dice, ¿verdad?, que el amor al mundo le debería causar a la persona tristeza. ¿Por qué dice vuestro gozo en tristeza? Porque si la persona muere en esa condición pensando que está bien con Dios, ama al mundo, no se va a salvar, porque la Biblia dice que es enemigo de Dios. Por eso es que estamos viendo esto hoy. Primera de Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si lo leemos al revés, dice, si el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Es porque ama al mundo. Es al revés también. O sea, una persona que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Entonces, debería uno cuestionarse, bueno, ¿por qué a mí el mundo me jala tanto? ¿Será que Dios no es suficiente? No es suficiente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para que yo sienta gratitud por la salvación, que es un tesoro que no tiene precio, dice la Biblia. Eso está en el Salmo 49, donde dice la insensatez de confiar en las riquezas. Dice que por más que la persona quiera redimir o pagar por la redención de su alma, no se logrará jamás, porque el precio no existe. El precio fue la sangre del Hijo de Dios. Y si hay que escoger entre Dios y el mundo, ¿cómo vamos a escoger el mundo? Si tras de eso la Biblia dice que el mundo pasa, porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, vanagloria es buscar una gloria que no tiene ningún galardón. Que hay gente que se vanagloria y más bien lo que hace es que la gente más bien lo aparta porque es, ¿verdad?, una persona altiva, un ego grande, etcétera, se está vanagloriando, o sea que la gloria que él está teniendo más bien le produce un perjuicio. No tiene ningún galardón, es vana, es vacía, es una gloria vacía. Está hablando de que la gloria, ¿verdad?, vanagloriarse en cosas del mundo es una gloria vacía, de nada va a servir. Y dice que no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, y aquí mismo agenda el amor al mundo y el último tiempo, igual que en Segunda de Tesalonicenses. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí dice anticristo en singular y aquí anticristo es plural, no es lo mismo. Él, que es uno, es el que viene, el que va a gobernar sobre toda la tierra, ese es uno. Que han habido muchos, sí, ¿verdad? La palabra anti en griego no es solamente en contra, sino en vez de, es ponerse en lugar de Cristo, hacerse pasar por Cristo, ¿verdad? Entonces no solo es en contra, sino es sustituir. El que viene se va a hacer pasar por el Mesías judío. Por eso es el anticristo. Viene no solo en contra de Dios, ¿verdad? Sino que viene en vez de. Es un impostor, sería la palabra. Entonces, está diciendo aquí Juan, ¿verdad? Cuando habla del amor al mundo y está hablando de que ya es el último tiempo y de que oímos que viene el anticristo. Entonces, está poniendo los dos hechos o los dos eventos juntos o cercanos. Igual que Pablo. Pablo lo puso exactamente. Lo puso de que antes de la venida de Cristo, la apostasía y el hombre de pecado. Estamos viendo que muchos abandonan la fe por seguir al mundo, como en la época de Pablo. Entonces, el mensaje es para hoy, es para esta época. Jesús en Lucas 17, ¿verdad? Cuando habla, aquí prácticamente está hablando del rapto, él menciona de que hay que acordarse de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Esto no está difícil, o sea, si uno quiere salvar la reputación, los bienes,
la posición, el nombre, etcétera, etcétera, en estos tiempos donde la Biblia dice que vamos a ser nosotros aborrecidos porque el mundo, ¿verdad? El mundo como estructura repele el cristianismo, lo sacan de las escuelas, lo sacan de las universidades, lo sacan de los colegios, no dejan predicar en público ni con altavoz. Se pueden hacer marchas de donde la gente sale, ¿verdad? Hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero no se puede predicar en la calle, porque eso enoja a las personas. Entonces, el que procure salvar su vida en el mundo, la va a perder, porque entonces Dios lo va a complacer pasando por la gran tribulación. Si es tanto lo que quiere estar en el mundo, bueno, quédese los años que vienen para que entonces termine, ¿verdad? Como una lechería de destetarse del mundo, o sea, de que ya no añore estar en el mundo. Eso es lo que viene en la gran tribulación, y si todo el que la pierda la salvará, ¿verdad? Porque en algún momento nos va a tocar escoger, bueno, izquierda o derecha. ¿Quién escojo? ¿A Dios o al mundo? Lo que dice el hombre, lo que dice Dios, ¿verdad? Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, habla de la mujer de Lot. En el versículo 32, dos versículos después está hablando del arrebatamiento. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Eh? El Señor nos advierte acerca de lo que hizo la mujer de Lot, porque cuando venían 4 que Dios salvó, que es la mitad de los que salvó en el diluvio, porque el diluvio salvó a 8, pero ahí estaba, en Sodoma y Gomorra salvó a 4, pero la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal porque no hizo caso. Los ángeles dijeron que no volvieran a ver atrás y ella volvió a ver atrás, y eso es una tipología de que añoraba lo que estaba dejando, o sea, que no estaba tan convencida de irse, que anhelaba lo que se hacía en ese lugar, anhelaba lo mundano. Y la Biblia dice que se convirtió en estatua de sal. O sea, eso es para que nosotros, ¿verdad?, sepamos que si Jesús advierte acerca de su segunda venida y el arrebatamiento, que hay que acordarse lo que le pasó a la mujer de Lot, porque entonces a muchos les va a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot, que es estar viendo para atrás, ¿verdad? O anhelando lo que uno no tiene o lo que perdió, y eso es un engaño de Satanás. Nosotros vamos para una boda y somos la novia. ¿Cómo vamos a estar nosotros distraídos, verdad? Con lo que el mundo ofrece y cambiándolo por un evento que es de ahí en adelante la vida eterna. La Biblia dice que si una persona ama al mundo o lo mundano es porque no tiene el amor del Padre. O sea, no es suficiente. No hay relación personal con Dios. No ha habido un encuentro genuino con Dios. Porque vemos en la Biblia que los hombres de Dios, ¿verdad?, o las mujeres de Dios, ¿verdad?, como Débora, como Sara, etcétera, eran personas fieles a Dios, que fallaron, sí, todos fallamos, pero nunca cambiaron a Dios por otra cosa, que es lo que estamos hablando. Aquí está hablando el Señor de que el amor al mundo, a lo que el mundo ofrece, el perder la perspectiva de lo que no tengo, de lo que podría tener o lo que tuve y ya no tengo, eso es un engaño que Satanás hace para que uno se salga de la fe verdadera y se pierda, ¿verdad? La Biblia dice en Juan 12, perdón, acerca de la incredulidad de los judíos. Con todo esto aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Está hablando de que muchos gobernantes de Jerusalén creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, pues ahí es donde viene. Si nosotros queremos que el mundo nos aplauda, vamos a perder la salvación. En cambio, si nosotros queremos complacer al Padre, el mundo nos va a aborrecer. Es parte de, no hay un estado intermedio. Mucha gente, ¿verdad?, si siente que los desprecian o que los van a sacar de esto, de lo otro, o que van a perder, no sé, puede ser, ¿cómo se llama eso? El renombre. Ahorita no tengo la palabra, pero sé que hay una palabra mejor, ¿verdad? Entonces dejan de seguir a Dios, porque les pesa el hecho, ¿verdad?, de que ya no tienen la misma posición con respecto a los demás. Y ya sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que Jesús le dijo
a los discípulos que si a él lo habían aborrecido, a nosotros también nos iban a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer, pero ya con esto hay gente que no creían en Jesús, pero les daba miedo que los expulsaran. ¿Por qué? Porque ellos no querían salir, ¿verdad? Del club de donde todo el mundo estaba. Preferían estar ahí que seguir al Mesías. Ahora aquí, ¿verdad? Yo sé que tal vez la letra en las pantallas de los teléfonos no se vea lo suficientemente grande, pero ya vamos a ver otro donde lo hice un poquito más grande. Nada más aquí quiero, ¿verdad?, presentar que esta es la parábola del sembrador y la parábola del sembrador está en 3 evangelios, está en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Y es cuando Jesús la explica, ¿verdad? Cuando Jesús la explica, porque está cuando Jesús la dice y cuando Jesús la explica. Yo, aquí en este cuadrito, solo estoy presentando cuando Jesús la explica, no cuando Él la dice, porque también hay enseñanza cuando Él la dice. El principio de que esté la parábola en 3 evangelios, porque mucha gente dice, ¿para qué voy a leer la parábola del sembrador en Mateo si ya leí Marcos? Y dice, no, es que es el principio de testigos, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, le piden testigos, cuando hay un robo, un asesinato, no solo para ver si los testigos mienten, sino es para que complementen, ¿verdad?, lo que cada uno vio. Digamos que un asalto, uno vio la moto, la placa, otro vio la cara del que robó, otro vio lo que se robó. Entonces, cuando uno escribe así en una sola página, por ejemplo, empieza a ver de que sí hay diferencias. Y para efectos de esta filmina, lo que quiero es que nos fijemos, bueno, en estas 2 primeras columnas. Primero que está en Mateo, Marcos y Lucas, ahí están los versículos. Y aquí la introducción, cuando Jesús la explica, en Mateo dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. En Marcos Jesús dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Como diciendo, si no se saben esta, no van a entender las demás. Interesante. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Ok? Ya Lucas dice cuál es la semilla que se siembra. Esta es pues la parábola, la semilla y la palabra de Dios. Entonces ve que Mateo, Marcos y Lucas no dijeron lo mismo al inicio, cuando Jesús empieza a explicarla. Mateo no dice que es la primera parábola que hay que saberse. Y Lucas dice lo que los otros dos no dijeron, que la semilla es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice que esa semilla cae en 4 lugares diferentes. Ese es el siguiente cuadrito, ¿verdad? Y ahí sí está los 4 lugares donde cae la semilla. Vamos a ver cómo hago para que esto se quede bueno así. Dice, esto sí lo vamos a leer verticalmente, aquí para abajo, porque aquí está cuando explica Mateo, lo que dice Marcos y lo que dice Lucas. Entonces, la semilla cae en 4 lugares, junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Entonces uno se puede imaginar, ¿verdad?, al agricultor sembrando, digamos, maíz, por ejemplo, y una parte le cayó junto al camino, y la Biblia dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Aquí Jesús no habla de aves, pero sí dice quién es el que manda las aves. Y las aves son personas que se roban el mensaje. Otro cae en pedregales, en piedra, y ahora vamos a ver qué significa. Otro cae entre espinos, y otra, que es la 4ª parte, cae en buena tierra. Ok, vamos a ver. Porque esta parábola tiene que ver con la estrategia que Satanás usa para robarse el mensaje. Entonces, cuando la semilla cae junto al camino, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí dice, y no la entiende. Entonces, si uno no entiende lo que le están predicando, uno tiene que preguntar hasta que entienda. Y no solo preguntar hasta que entienda, tiene que apuntar a dónde dice. ¿Por qué? Porque Satanás va a mandar personas, y ya vamos a leer que es enseguida de un solo, a que le digan a uno, no, eso no es cierto, no sea tonto, no sea bruto, ya lo vuelcan, así no es. O sea, nunca se meten en nada, y más si uno tiene un problema serio, ¿verdad?
porque hay gente, como digo yo, que está respirando con pajilla, en marea baja y sin olitas, y nadie llega a ayudarle. Solo Jesús, si hay alguien que le predica a uno el evangelio verdadero. Pero si uno se está ahogando así o casi ahogándose y empieza a buscar de Jesús, sí va a llegar la familia principalmente, porque son los que están más cerca de uno, a quitarle la semilla. Van a ser enviados por el diablo a robarse el mensaje. Dice Marcos, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces ve que Mateo dice, no la entiende. Cuando alguien oye y no la entiende. Y dice, viene el malo. Bueno, ya sabemos quién es el malo. Aquí ya le pone nombre. Es Satanás. ¿Cuánto va a durar en mandar a alguien? Dice que es enseguida, de una vez. Porque él no es negligente con lo que él hace. Es un enemigo de alto nivel, ¿verdad? Y él, en ningún lado en la Biblia dice que él está diseñado para soltar un alma sin pelearla. Él ataca a los creyentes para que se regresen otra vez, ¿verdad? La potestad de él para destruirlos más duro. Entonces, ¿qué tan rápido llega a robarse la semilla? Cuando alguien no la entiende de una vez. Pero ahí es donde viene que si yo entendí bien lo que me explicaron y lo apunté, entonces la persona que venga a decirme que así no es, uno le puede decir, bueno, si quiere yo le explico, porque así es, y aquí lo dice. Entonces, en vez de venir por lana, sale trasquilado, porque la pelea no es contra la persona que va a venir a contradecir, es contra lo que está dentro de la persona. Uno lo que quiere es ganarse a esa persona para Cristo, pero Satanás lo va a usar, o la va a usar, ¿verdad? Para que le digan a uno que eso no es así, para que le quiten, ¿verdad? La verdad y lo que hizo Satanás con Eva para ponerla a dudar de que genuinamente Dios dijo o quiso decir lo que dijo, que era que se morían. ¿Qué dijo Satanás? Que no se iban a morir. Dice que Dios es mentiroso. Entonces, si él es el padre de la mentira, va a mandar gente a que le mienta a uno. Y muchas veces ellos no saben absolutamente nada de lo que están hablando. Lo que está hablando en ellos es un espíritu que viene mandado por el diablo. Ok, entonces dice enseguida, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y en Lucas dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, y aquí dice, ¿para qué? Para que no crean y se salven. Entonces, este es uno de los pocos versículos, o uno de los versículos más claros, diría yo, mejor dicho, de cuál es la función de ese ser creado, que está condenado. Es que uno no crea y no se salve. Ahí está clarísimo. Ok, eso es cuando la semilla cae junto al camino. Cuando la persona no la entiende, entonces viene la familia, el amigo, el cónyuge, el esposa, el que sea. Dios va a usar, Satanás va a usar el que sea, el que esté más cerca, a decirle que así no es. Inmediatamente. Ok, cuando cae en piedra, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, al principio reciben la palabra con gozo, pero nadie les ha explicado que va a venir la prueba, ¿verdad? Como Pedro lo escribió, que no hay que sorprenderse cuando el fuego de prueba venga sobre uno como si algo extraño sobreviniera. Dice que más bien hay que estar gozosos porque uno está participando, ¿verdad? De las pruebas que vienen por ser seguidor de Cristo. Pero hay gente que si ya los empiezan a tratar diferente, ¿verdad? Que fanáticos, que esto, que lo otro, que qué pereza, que entonces usted ya no toma, ni fuma, ni baila, ni esto, y ya con eso se devuelven. Y eso, ¿verdad? Es una persecución leve, pero ya con eso se devuelven al mundo. Y no tienen raíz, dice, no tienen raíz. La raíz es el conocimiento de la escritura. Y aquella vez en aquella prédica, vimos el video de una semilla germinando. Como la semilla, lo primero que hace cuando tiene contacto con el agua es tirar la raíz pivotante, que es la que llega, la que se tira para abajo. Y después tira los laterales, es la que sostiene la planta para que no se caiga. Si no hay raíz, la planta se cae. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es muy parecido, ¿verdad?, lo que puso Mateo.
pero aquí dice tribulación. Y Lucas, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y en el tiempo la prueba se apartan. Entonces, y de hecho, yo me acuerdo que cuando, al inicio, cuando yo estaba recibiendo la palabra, yo escuchaba a mucha gente que se había salido de la fe cristiana que decía, ni se le ocurre meterse ahí, porque apenas uno se busca al Señor, se le vienen un montón de problemas. Eso me lo decían a mí. Y me acuerdo una vez que una amistad, ¿verdad? Porque ese es el término, amistad de otro país me decía o me dijo que no me frustrara cuando lo que yo le estaba pidiendo a Dios no sucediera. Y eso fue hace casi 10 años, y yo me acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo es que Satanás de verdad manda personas a apagar el fuego del Espíritu Santo, a apachurrar a la persona? Otros decían, es que usted está en el primer amor, pero ahorita se le quita. Y yo les decía, pero ¿por qué se me va a quitar si yo no quiero que se me quite? No, no, eso se quita después. Y eran cristianos viejos. Si no, la Biblia dice en la primera carta, ¿verdad? Que es el primer pero que Dios dice. ¿Qué pasa en un matrimonio si se acaba el amor, el primer amor, como Dios se lo reclamó en el libro de Jeremías a Israel? Y ahí se enfría la relación, ya no hay comunión, que es participar en lo común, y cuando se da cuenta, ya, ¿verdad? Cada uno está por su lado. Entonces, todo eso que estamos viendo hoy refrescando es porque Satanás, ¿verdad? Como está escrito, él está sujeto a usar lo que la Biblia dice. Él tiene que regirse por lo que está escrito. Por eso Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, porque él hace lo que está escrito. Bueno, está escrito en esta parábola cómo es que él hace para robarse el mensaje. ¿Ok? Entonces, cuando la semilla cae entre espinos, y algo que uno puede leer cuando el Señor habla acerca de la parábola, ¿verdad? Es que los espinos no estaban al principio, porque yo cuando leía, ¿verdad? La parábola, yo decía, bueno, pero ¿qué agricultor, sabiendo que hay espinas, tira la semilla encima de las espinas? No, la Biblia dice que nació juntamente, nacieron al mismo tiempo. Entonces, qué interesante, porque entre espinos dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una vez llegamos a hacer una misión, ¿verdad? A una casa, y había un problema donde el dueño de la casa se quejaba de que no tenía dinero para pagar algunas cosas de la escuela y la universidad de los hijos. Y eso fue un sábado, empezamos a orar, le dijimos lo que tenía que hacer, de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿verdad? Tenía que sacar, bueno, idolatría y otras cosas. Y el mismo lunes, ¿verdad? El lunes, inmediatamente después, pegó una licitación de una oferta que estaba él haciendo, y pegó esa licitación y llamó todo contento de que ya había con esa licitación resuelto el problema económico que tenía. Y esa fue la última vez que nos llamaron. O sea, de ahí en adelante no nos volvieron a invitar a evangelizar, porque ya, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que los espinos ahogaron la palabra, porque hay gente que se acerca a Dios solo por algo específico, ¿no? Lo que necesitaban era la plata. Ya una vez que la tienen, ok, ya no importa. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿eso vino de Dios o vino del diablo? ¿Quién sembró los espinos? ¿Quién es el que los siembra? Eso viene de Génesis, porque cuando Dios le dijo a Adán la repercusión que iba a venir con la maldición de la tierra, le dice que la tierra le iba a dar espinos y abrojos. Y un abrojo es un arbusto que también tiene espinas. Entonces hay que poner atención, la corona que le pusieron al Señor también era de espinas. ¿Por qué una corona? Bueno, eso es una enseñanza más profunda. ¿Por qué una corona de espinas? La Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Génesis 3, dice del 17 al 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues la maldición que Dios dio sobre la tierra
es que iba a producir espinas y cardos. En la parábola, la semilla que cae en un lugar donde los espinos crecen juntamente, ¿verdad? Son personas donde si uno tamiza la información, ¿verdad? O la pasa por el, ¿cómo se llama? Por el sarán, es gente que se acerca a Dios por un interés económico o por los beneficios. Porque si no hay beneficio, entonces se frustran. Y como esa familia, si hay beneficios, se apartan. Entonces, al final, ¿cuál era la razón por la cual se estaban acercando? ¿Por un amor genuino a Dios o por el beneficio? Eso es para que nosotros meditemos, ¿verdad? Porque Satanás, de acuerdo a lo que dice la Escritura, él le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra y su gloria, porque a él le fueron dados y él a quien quiere se los da. Quiere decir que el enemigo tiene chequera. Qué irónico, porque él tiene chequera, pero nada de él. Será un estafador hábil. Por supuesto que es un estafador hábil, porque nada de lo que tiene es de él, y aún así tiene chequera y compra gente. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas, y dice, y las codicias de otras cosas, no solo es las riquezas, no solo es los afanes de este siglo, sino que codician otras cosas, quieren algo que no tienen. Dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ah? Y después dice Lucas, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, los placeres de la vida que el mundo ofrece son muy amplios, ¿verdad? En la parte íntima, en la parte sexual, la pornografía, la prostitución, el sexo antes del matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Eso jala durísimo, estamos de acuerdo. Pero aquí dice que es una de las estrategias, ¿verdad? Para que uno se haga un apóstata, que es que abandone a Dios. Entonces, estos tres lugares donde cae la semilla, los primeros junto al camino, en pedregales y entre espinos, son estrategias que el enemigo tiene, porque Satanás también opera aquí y opera aquí. O sea, él no solo opera aquí, junto al camino, él opera en estas tres. Porque entonces va a poner a gente a restregarle a la persona, ¿verdad? Que por qué siendo cristiano está padeciendo la prueba. Que por qué no ha venido lo que uno anhela. Y estoy diciendo en el caso personal, ¿cómo es posible que esa persona me dijera, ¿verdad? En esa época, hace 10 años, que no me frustrara cuando lo que yo le estaba pidiendo a Dios nunca viniera. Ahí habló otra cosa que no era la persona, ¿verdad? Porque Satanás habla a través de las personas. Jesús sí lo dijo a Pedro cuando le dijo que no padeciera la crucifixión, que le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y era Pedro el que estaba hablando. Ok, y buena tierra, que esos somos nosotros, o tenemos que serlo, dice en Mateo, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. Sabiendo que aquí dice que no la entiende. Aquí es el que la entiende. La oye y la entiende. Y da fruto. Y produce a 160 y 30 por uno. Bueno, es el principio de la siembra, ¿verdad? O sea, una persona siembra maíz y le mete 2 semillas por hueco o por golpe, como dicen, y generalmente salen 2 mazorcas, ¿verdad? Y depende de la mazorca, bueno, cada una tiene entre 150, 250 o más granos por mazorca. Que eso es mucho más de 100 por 1, es una proporción de siembra. Y aquí dice 100 a 60 y a 30 por 1, hay un orden decreciente, 100, 60 y 30. En en Marcos dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Qué bueno, porque este dice y la entiende, pero puede ser que haya gente que la oye y la entiende, pero no la recibe. Entonces aquí dice que sí la reciben, o sea que van a hacer caso y dan fruto. Ahora, muy interesante que aquí dice, ¿verdad? Me quedó el cuchillo aquí. A 60, a 30, a 60 y a 100 por 1. Aquí quedó por fuera 30. O sea que el orden es creciente. Aquí es decreciente, de mayor a menor, y aquí es de menor a mayor. Es una diferencia importante. Y Lucas dice, y lo subrayé, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
y aquí mete el corazón. Aquí dice, oyen, entienden y reciben y dan fruto con corazón bueno y recto y perseveran. Entonces, estamos escudriñando la parábola del sembrador para ver la estrategia que el enemigo usa para que la persona sea apóstata. Ok, ahora acabamos de leer la parábola del sembrador. En el libro de Hebreos, capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Quiere decir que hay que avanzar. Los rudimentos de algo, digamos que es la parte más básica, ¿verdad? Es el fundamento. Pero aquí nos están diciendo que hay que dejar ya el fundamento y hay que seguir adelante a perfeccionarnos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio. Y ojo lo que dice aquí, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a estar maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos que avanzar a la perfección. Si estamos recayendo y recayendo y recayendo en lo mismo y no estamos llevando fruto, la Biblia dice que somos fruto, que somos una tierra que no produce hierba provechosa, sino que produce espinos y abrojos. Y dice que esa tierra va a ser reprobada, que tiene maldición y que al final va a ser quemada, la tierra. Eso tiene que ver con nosotros. Si nosotros no avanzamos y abandonamos la fe y no llevamos fruto, la Biblia dice que la que no produce el fruto que Dios espera, sino que produce lo opuesto, los espinos y abrojos, que fue lo que Dios dijo en Génesis 3, dice que esa persona va a terminar en el lugar equivocado. Otra de las cosas que afecta a muchos creyentes es estarse comparando con que los impíos prosperan. Es que cómo es posible que yo esté en obediencia y haga todo lo que hago y vea que el maleante que está haciendo esto y lo otro y cada vez está mejor y él es ateo, es adúltero, es esto y lo otro y ahí está. Bueno, sí, la Biblia dice, ¿verdad?, que muchos impíos van a prosperar. O sea, acordémonos, por ejemplo, de que el faraón de Egipto no era una persona con necesidad económica y es representación de Satanás y persiguió al pueblo de Israel. Nabucodonosor, que es tipología del anticristo, ¿verdad?, que se hizo una estatua de oro de 30 metros, tampoco tenía problemas financieros. Él era, ¿verdad?, el rey de la época de él, prácticamente el dueño del mundo antiguo, que no tenía problemas económicos. La Biblia dice en el Salmo 92 que una persona necia y un insensato es el que no entiende. ¿Qué no entiende? Que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces dice que si uno no entiende eso y todavía sigue luchando mentalmente con que por qué es que los impíos prosperan, uno es un necio y un insensato. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que ellos se multiplican, y aquí dice como si fuera zacate, y que florecen, o sea, que retoñan y prosperan, ¿verdad? Los que hacen maldad es porque van a ser destruidos eternamente. Acordemos de Lucas 16, ¿verdad?, cuando Jesús habló del rico y Lázaro. ¿Qué le dijo Abraham al rico cuando estaba en el infierno? Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro males, y ahora él es consolado aquí, tú tormentado allá. O sea que hay un cambio de lugar. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Pero si uno sigue patinando con eso, ¿verdad?, que por qué aquel y yo no, está siendo necio e insensato, porque la Biblia dice
que ellos prosperan y se multiplican, ¿verdad? Porque van a ser destruidos eternamente. El Salmo 73, que lo escribió Asaf, ¿verdad? Asaf mismo pasó por un proceso donde él cuestionó. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y el Salmo 73 dice también, ¿verdad? Que Dios le tuvo que enseñar a Asaf el templo de él para que él viera cómo se perdían esos impíos en el infierno. ¿Y qué dice Asaf en el versículo 22? Cuando él reconoce que estaba cayendo en un error de sentir envidia por los impíos porque prosperaban y él se quejaba. Él decía de que en vano se había limpiado él sus manos, ¿verdad? O sea, que él veía que los otros les iba bien y que él más bien estaba siendo azotados todos los días. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, porque él veía el contraste entre los impíos que prosperaban y él que servía a Dios. Y dice, el 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque aquí dice, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, eso que los impíos prosperan es al propio. Eso es lo que dice la palabra. Porque en algún momento, ¿verdad? Uno se cuestiona, pues la respuesta está en la Biblia, ¿verdad? Ellos están en otra gaveta, en otra repisa, el tratamiento es otro. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos, porque hay que predicarles, o sea, no es para desecharlos, hay que predicarles de que hay que nacer de nuevo. Y el que no nace de nuevo no entra, aunque tenga plata aquí, pero no es para que nosotros dejemos botado la relación con el Señor porque vemos que la gente mala prospera, ¿no? La Biblia dice que van a prosperar, pero se van a ir al infierno. Entonces, como decía un pastor, ¿verdad? Que lo más cercano al infierno que va a haber un cristiano es la vida sobre la tierra. Y que lo más cercano al cielo que va a haber un impío es la vida sobre la tierra. Primera de Timoteo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sustento y abrigo, o sea, comida y cobija. Eso es suficiente, dice la Biblia, es suficiente. Y nosotros tenemos la salvación y no la podemos perder, ¿verdad? Por una moneda, porque son monedas lo que Satanás ofrece para que uno se aparte de Dios. Es más, ni monedas son migajas. Jesús ora por sus discípulos. Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, que es de Judas, para que la escritura se cumpliese. Eso está en el Salmo 41:9. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo, cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí le dice, aquí el mundo nos va a aborrecer,
y es una buena señal. Dice que si nosotros somos vituperados por el nombre de Cristo, ¿verdad? Que no tenemos que ser bienaventurados porque el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, vamos a salir del mundo, sí, ya casi, ¿verdad? En el arrebatamiento. Pero mientras estamos en el mundo, nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Tenemos que contaminarnos con el mundo. Pero el enemigo nos va a estar tirando la cuerda con la carnada, que cada uno, que él sabe que cada uno, ¿verdad? Le gusta para ver si lo jalan a uno otra vez al mundo. Eso es lo que hace él, eso es la apostasía. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, nosotros somos enviados al mundo, pero no para participar del mundo, para ser mundanos. Y que una persona no vea la diferencia entre un creyente y un impío, ¿verdad? O sea, es nacer de nuevo, no es disfrazarse una vez a la semana de algo que uno no es un nuevo nacimiento. Y aquí vamos a leer que nosotros tenemos que hacer que el mundo crea que somos cristianos y que Cristo es el Hijo de Dios con nuestro testimonio. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto lo dice 2 veces, ya lo vamos a leer aquí abajo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, nosotros somos testigos de Cristo en el mundo para que los del mundo vean en nosotros algo diferente, no para que vean lo mismo, ¿verdad? Gente hipócrita que actúa de una manera con unas personas y con otras de otra. No, eso es lo que Dios dice, que es la amistad con el mundo. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Por eso dice que si el amor del Padre, ¿verdad? Que si uno ama más el mundo, el amor del Padre no está en uno. Porque aquí dice que el mundo no conoce a Dios, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vean, 3 veces dice que somos una unidad con Dios, Padre y con Jesús. Si nos portamos como Él dice, porque la Biblia dice en Juan 14 que Él va a venir por Él mismo, o sea, Él viene por la iglesia, que es el templo de Cristo. El Espíritu Santo, si está en nosotros, ¿verdad? Él se toma a sí mismo, es como si está el Espíritu Santo en nosotros, ¡pum!, nos vamos con Él, porque estamos en comunión con Dios, porque vivimos, ¿verdad? Una relación, no una relación de adulterio, ni de fornicación que estamos leyendo ahora, ¿verdad? O almas adúlteras, ¿no? Si hay adulterio espiritual, el Señor es enemigo de uno, porque uno está amando lo que Él aborrece. Juan 16:36 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues nosotros estamos llamados a vencer al mundo, no para que el mundo nos venza a nosotros. Primera de Juan 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Por eso es que Satanás ataca la fe, recordando que la fe no solo es creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer es lo que él ataca, la fe de uno. Y dicho por un satanista, ¿verdad? Y ahí está el testimonio en YouTube, se llama John Ramírez y está en español el testimonio. Él dice que cuando él era hechicero y él atacaba a un creyente, lo que trataba era de ponerle duda en el corazón, de que empezara a dudar de su fe. Y él decía que cuando él los apartaba de la cruz, como él decía, ya no tenían a dónde esconderse de él. Entonces que ahí la hechicería que les iba a hacer
les entraba, pero de un solo. ¿Por qué? Porque ya se habían salido de la protección de Dios por empezar a dudar, dicho por ese señor que fue un satanista y hoy predica acerca de cómo es que opera el mundo de la hechicería. Pues si quieren ver el video, está en YouTube, John Ramírez se llama. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen por aquello de que alguien esté pensando de que la gente que se comporte así va a heredar el reino, ¿no? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos, o sea, era, ya no. Mas ya veis, de esto nos sacó el Señor a todos, prácticamente, del mundo. Dice que a través del nuevo nacimiento, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces no podemos devolvernos al barrial de donde nos sacaron. Satanás va a querer que uno se devuelva. Y además de eso, que se enoje con Dios. O por no haber recibido lo que uno estaba esperando, que no le conviene a uno, todavía no es el tiempo, o puede ser que no venga, ¿verdad? Porque ya casi nos vamos y tenemos que estar listos para irnos. Pero si la persona todavía tiene el mundo metido en el corazón y el corazón, ¿verdad? Puesto en el mundo, y la Biblia dice que donde esté vuestro corazón estará vuestro tesoro. Entonces se van a quedar. Y no es un buen negocio escoger el mundo antes de la salvación. Y aquí es donde dice lo que está hablando ahora. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los que están en el mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Dios, si es que está. Y el que gobierna el mundo por ahora es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros no podemos dejarnos que nos engañe el príncipe de este mundo con cosas perecederas que se van a quedar aquí. La vanagloria, el nombre, la reputación, los bienes materiales, el estatus, el esto y lo otro, el reconocimiento de la gente. No, eso al final, eso no tiene importancia. En la prédica donde habíamos visto la definición de lo verdadero, hoy por hoy, el mendigo que se llama Lázaro, le puede decir al rico que está en el infierno que el que tenía razón era él. Le puede decir, vio que tenía razón yo y no usted. ¿Y acaso el rico le va a decir que no? Si hay un abismo de por medio y el otro se está quemando y Lázaro no. Entonces, esa es la verdad, es lo que permanece, lo que es eterno. Jesús, el Señor espera de nosotros que nos perfeccionemos en la santidad, y eso sí nos toca a nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? La vida eterna. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, y dice que la santidad es un proceso. Se va perfeccionando y nos toca a nosotros. El día de hoy, ¿verdad? Después de esta enseñanza, cada uno de nosotros, ¿verdad? Si hemos estado teniendo pensamientos de resentimiento, de enojo hacia Dios por cosas que nosotros pensamos que Él no nos ha dado, o por cosas que teníamos y que Él nos quitó, ¿verdad? O pensamos que el Señor ha sido injusto con nosotros. La Biblia dice que eso es pecado y eso es soberbia, eso es lo que acabamos de leer. Y todos tenemos que pedirle perdón a Dios porque todos fallamos. Y si el mensaje lo está dando el Señor para el día de hoy, ¿verdad? Que es la primera prédica del mes de junio, es porque el Señor sabe que muchos estamos siendo atacados en la mente y en las emociones por este tipo de estrategias del adversario. Entonces, si hay que ponerse a cuentas con el Señor, hay que hacerlo. ¿Ah? Y en esta última, Filmina, está la oración, ¿verdad? Para confesar al Señor Jesucristo como Dios y Salvador.
La Biblia dice en el libro de Romanos 10, ¿verdad? Que el que creyere en su corazón y confesare con su boca será salvo. Es el primer paso para el nuevo nacimiento, que es mucho más profundo, ¿verdad? La información que solo una oración, pero es el primer paso. Pues las personas que la quieran hacer, ¿verdad? La vamos a hacer juntos. Y también le vamos a pedir perdón a Dios, ¿verdad? Si hemos tenido en el corazón resentimiento, enojo hacia Él, o estar cuestionando lo que no tenemos o lo que podríamos haber tenido, sabiendo que nosotros tenemos la salvación y que la Biblia dice que nosotros no nos merecíamos absolutamente nada. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea que nosotros somos deudores, es lo que Pablo dice, ¿verdad? Que el amor de Cristo nos constriñe, dice, sabiendo de que si uno murió por todos, nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser agradecidos con Él. Y cada uno, darle gracias a Dios por lo que cada uno de nosotros tenemos, que es la salvación. Los impíos no tienen ese tesoro. Pues vamos a orar juntos, para los que quieren repetir esta oración. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo vengo delante del trono de tu gracia a pedirte que escuches mi oración. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por mis rebeliones contra ti. Yo reconozco que he sido desobediente a tus mandamientos y he estado caminando en mis propios caminos y con mis propios razonamientos y decisiones. Pero el día de hoy quiero decirte que te necesito, que ya no quiero seguir mi vida así. Por eso hoy me humillo delante de ti, pidiéndote que me perdones. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a cumplir lo que dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Creo que Jesús tuvo una vida santa, sin pecado, y que murió para el perdón de mis pecados, mis rebeliones y mi iniquidad. Creo que el Señor Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, con todo su poder y toda su gloria. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y el día de hoy te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que nunca borres mi nombre de tu libro. Te ruego que pongas tu Santo Espíritu en mí y que me llenes de amor, de gozo y de paz. Te pido que grabes tus mandamientos y estatutos en la tabla de mi mente y en la tabla de mi corazón, y que me ayudes a ser obediente a tu palabra. Guíame y enséñame el camino que debo de andar, y no permitas que me desvíe ni que retroceda. Yo quiero conocerte personalmente y tener una relación de intimidad con mi Dios y Salvador. Amén. Y en esta tarde, Padre del cielo, venimos orando en un mismo espíritu, Señor, por todas las personas que están padeciendo enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, venimos orando por sanidad. Padre del cielo, la palabra de Dios dice, Señor, que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Oramos en este momento por todas las personas, Señor, que tienen alguna enfermedad viral, Señor, en su sistema respiratorio, ya sea causado por lo que sea. En el nombre de Jesús venimos orando y pidiendo, Padre del cielo, llamando la enfermedad por su nombre, Señor. Toda enfermedad en el sistema respiratorio, Señor, lo venimos echando fuera. Toda enfermedad sale en el nombre de Jesús. Todo síntoma de asfixia, todo síntoma de asma, toda tos, toda alta temperatura o fiebre, en el nombre de Jesús, venimos reprendiendo, atando y echando fuera todo espíritu de enfermedad en el sistema respiratorio. Igualmente venimos orando, Padre del cielo, por los oídos, Señor, por infecciones de oídos, por tímpanos reventados, Señor, en el nombre de Jesús, por tinitis, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, o por sordera. Venimos, Señor, orando para que los oídos sean restaurados, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por los ojos, Señor, a toda enfermedad en los ojos es sana en el nombre de Jesucristo. La presión interna del ojo, Señor, se nivela, se regula en el nombre de Jesús. Toda pérdida de visión se restaura en el nombre de Jesús. Toda pérdida
del nervio óptico se restaura en el nombre de Jesús. Las cataratas, Señor, se quitan en el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, venimos orando, declarando que tu palabra es poderosa, Señor, porque la Biblia lo dice, Señor, en Isaías 53, que tú pagaste por toda dolencia y por toda enfermedad, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Venimos también orando por todo dolor de huesos, Padre del cielo, articulaciones, tendones, ligamentos, por todo dolor de artritis, Señor, por problemas, Padre del cielo, en el sistema reproductivo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por todo quiste, Señor, o quistes en ovarios, Señor, se deshacen en el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, venimos orando también por toda enfermedad en el estómago, Señor, en la parte, Señor, gástrica, en la parte digestiva, toda colitis, Señor, toda úlcera gástrica o todo dolor, Señor, en el vientre, en el abdomen, se va en el nombre de Jesucristo, se quita. Todo, Señor, en la parte, Señor, del sistema digestivo. Todo cáncer, Señor, en el nombre de Jesús, se deshace en esas células, Señor, desordenadas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte, Señor, lo venimos atando y echando fuera en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra dice en Lucas 10:19 que tú nos das poder y autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada nos va a dañar. Todo espíritu de locura, de paranoia, todo espíritu, Señor, de neurosis, Señor, de esquizofrenia, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo, Señor, toda enfermedad de mal de Parkinson, Padre Santo, degenerativa, en el sistema nervioso central, venimos, Padre del cielo, reprendiendo, atando y echando fuera en el nombre de Jesucristo, Señor, declarando sano a tu pueblo, porque tú nos has dado el mandamiento, Padre, de orar los unos por los otros para que seamos sanados. Igualmente te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido malos pensamientos, si hemos estado codiciando cosas que no tenemos, si hemos estado escuchando espíritus de seducción, tanto en mujeres como hombres, Señor, sabiendo que la Biblia advierte muy bien del espíritu de Balaam, Señor, en las cartas a las iglesias, y que Balaam lo que hizo fue darle información al enemigo de mandar mujeres, Señor, a seducir a los hombres de Israel para que fornicaran, Señor, y fallaran a Dios, Señor, en ese mandamiento. Te pedimos que alejes toda persona, hombre o mujer, inescrupulosos que quieran venir, Señor, a trastornar nuestros pasos, a seducir a nuestros hijos o hijas, Padre del cielo, la fornicación. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre del cielo, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayudes a caminar en santidad, integridad, rectitud, obediencia, y a cerrar toda puerta y todo conducto que se le haya abierto a Satanás, en el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, también venimos echando fuera todo espíritu, Señor, de insomnio, todo espíritu, Señor, de ansiedad, de angustia, de temor, de miedo profundo o de miedo intenso en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre del cielo, todo espíritu familiar que quiera venir a visitar a nuestros hijos, Señor, o a nosotros mismos, Señor, que venga a traer, querer, Señor, que se repitan patrones de comportamiento de gente que ya falleció, que todavía está viva, Padre del cielo, porque sabemos que la Biblia dice muy claro, Señor, que hay espíritus familiares. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo y a todos sus demonios en el nombre de Jesús. Y yo bendigo, Padre del cielo, a todos los que están escuchando esta prédica con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. Cancelamos toda mala noticia para esta semana que está iniciando y te pedimos, Padre Santo, que podamos ver siempre tu gloria y ser agradecidos, Señor, con todo lo que tú nos has dado, porque ya el sacrificio lo hiciste por cada uno de nosotros en la cruz, Señor. Y queremos decirte, Señor, lo que dice en Apocalipsis, que el Espíritu y la esposa dicen: ven. Te estamos esperando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias y le paso ahorita la palabra a doña Dilia. Bueno, gloria a Dios por esa palabra y ese mensaje tan claro. Yo quería agregar esta palabra de 2 de Tesalonicenses 3, 1 y 2 a lo que Fabricio hoy nos trajo en enseñanza. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y ahí donde viene la palabra clave que dice: porque no es de todos la fe.
Así es que si Dios le ha dado fe, hay que fortalecerla día a día, viendo las cosas a veces al revés, pero siempre la fe es la que va a ser probada. Eso es una pequeña reflexión también. Bueno, llegamos a la oración final. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él hoy nos ha hecho remecer y que hemos volcado los ojos hacia adentro para poder lograr entender a veces cosas que no logramos entender. Pero yo siempre he dicho que aún sin entender hay que seguir adelante, porque algún día lo vamos a entender. Yo me he puesto a pensar que muchos como dice Hebreos, que muchos de los de los profetas, de los que murieron aserrados, de los que fueron crucificados después de que Cristo se fue, ellos nunca vieron cosas que Dios les había prometido, ni siquiera ellos le habían pedido, Dios les había prometido y nunca las vieron. Y cuando estemos con Cristo, ellos la van a ver, porque parte de eso es la entrada triunfal de la iglesia de Cristo a las bodas del Cordero. Y muchos van a ver esa gloria que se estará haciendo real en el momento y se acordarán de promesas que Dios les dio y que ellos nunca las vieron en ese momento porque eran para los tiempos de la eternidad y por la eternidad. Gloria a Dios. Hacemos la oración final y damos gracias a Dios siempre. Gracias, Padre Santo, por este culto de enseñanza, porque nos das el mensaje claro y el destino eterno para alcanzarlo de tu mano. Gracias porque conoces todo de nosotros. Somos cartas leídas y sabes todas nuestras debilidades. Hoy te pedimos, Señor, que todas esas debilidades se debiliten y se acaben por el poder de tu palabra en nuestra boca. El enemigo es notificado desde ya por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo de Dios, que es Jesucristo mismo. El enemigo y sus acechanzas se van avergonzados y no tienen parte con los que somos la iglesia de Cristo, porque somos más que vencedores en el nombre que es sobre todo nombre, y nuestra fortaleza está en él. Fortalécenos, Señor, en la fe como fruto del Espíritu. Fortalécenos, Señor, en la fe como don de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Esperamos y amamos tu venida porque muy pronto seremos arrebatados. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Hoy le damos gracias a Dios porque tenemos alimento fresco, porque podemos refrescar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentidos para que estén ejercitados en la fe. Hoy alabo y glorifico al Señor porque me ha dado esta oportunidad y porque Él es el que nos renueva cada mañana. Desde la mañana vemos la misericordia y por la noche y la tarde ya, la tarde-noche vemos su fidelidad. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y es a no desfallecer, sino a seguir adelante. Porque si caemos y confesamos, justo es el Señor que nunca dejará al que cree en su nombre, nunca lo dejará caído. Que Dios los bendiga y buenas tardes.